CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 1318, Ideas Simples para Reducir la Tensión, tercera parte. Para iniciar, escuchemos Mateo capítulo 6, versículos 27 al 34. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan, ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas, y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Doctor, ideas simples para reducir problemas que no son simples. Así es. Para reducir la tensión, esta es la tercera parte de un programa que hemos disfrutado muchísimo. Increíblemente. Son ideas muy sencillas, pero verdaderamente extraordinarias. Recapitulando brevemente las que vimos en el programa anterior, partíamos de que es necesario simplificar la vida, de que muchas veces tener menos opciones no es una desventaja, sino que alivia la tensión. Y desear el suficiente tiempo para hacer las cosas y, por ejemplo, simplemente para trasladarnos y llegar a los lugares, hace que podamos llegar y llegar con más calma y llegar con más oportunidad. Y hablamos también, por ejemplo, de marcar el ritmo y vivir a nuestra propia marcha, no vivir bajo las agendas y los intereses de otros porque es complicado. Y hablábamos también de tomar un día a la vez. Así es, qué importante, ¿eh? Y ahora, aquí hay un punto, vamos a entrar en un punto nuevo, no es nuevo, pero en el sentido de que son principios sencillos, básicos. Discernir cuidadosamente las preocupaciones. O sea, no dejar que las preocupaciones te controlen, te manipulen, te roban el gozo y la paz. Hay una diferencia, decíamos, entre el cuidado, que es necesario, y la preocupación, que cae en lo innecesario. Así es. Pero no es lo único. También hemos hablado de vivir dentro del presupuesto. Qué importante es eso, Edgar. Yo conozco personas que ganan $1 o $1 y gastan unos 50. Claro. O sea, siempre están en situaciones de deuda. Y estamos en una cultura que si tú debes más, vales más, y eso no es cierto. No, y la verdad es de que hablando de la tensión, pues nos mantiene brutalmente tensos el estar debiendo dinero. Claro, habrá gente que se acostumbra, ¿no? Conozco casos en donde alguien tiene una deuda y cuando recibe un dinero extra, en lugar de usarlo para pagar, gasta en otra cosa que quería. Qué increíble. Yo conozco otro caso donde llega el cheque y al día siguiente se lo acabó. Sí, porque no. Se lo acabó porque está pagando aquí, está pagando allá y está pagando acullá. El caso es que no le dura un día el dinero que recibe cada quincena. Y eso, bueno, al final se convierte en preocupación, se convierte en desgaste. ¿Y cuántos divorcios no hay hoy en día a causa del manejo? Creo que el 80% de los divorcios se debe a las finanzas. Sin duda. Ahora, siguiendo con este listado de, pues, algunos, digamos, elementos o ideas muy simples para reducir la tensión que nos ofrece Jim Mattis, que es en realidad una recopilación que él hace de aquí, de allá, de acullá. Él presenta algo bien sencillo. Muy sencillo. Tenga reemplazos. Y aquí se refiere a reemplazos de por ejemplo, la llave de tu coche. Yo tengo una llave, la que uso continuamente. Tengo una extra en la casa y una extra en la oficina del mismo vehículo.
Claro, por y si... sí se ha ofrecido. Una vez dejé mi vehículo estacionado en la universidad y lo tenían que mover. Entonces le hablé a mi asistente, le digo, oye, ahí está la llave en mi escritorio, sácala y muevan el coche. Y lo movió. Y yo estaba por acá, Claro. estaba muy lejos de la universidad. Sí, qué importante. Entonces es bueno siempre tener reemplazos, siempre, tener la llave Repuesto. extra a la puerta, y etcétera. Eso es muy importante. Yo recuerdo en algún tiempo, hace muchos años, las llaves eran mucho más sencillas, pero llegué a dejar varias veces la llave pegada. Y era un desastre. Entonces, lo que hice fue sacar una copia así muy simple, muy plana, y la traía en mi cartera. Y entonces se quedaba. En aquel entonces el carro no se cerraba ni automáticamente ni electrónicamente. Entonces, no, le ponía el seguro y me bajaba, y si la llave estaba pegada, el carro se cerraba. Por ejemplo, el carro que actualmente tengo, si yo no tengo la llave en la mano, no lo puedo cerrar. Necesito forzosamente tener la llave a mano y afuera. Sí. Y cierro el vehículo, por ejemplo, si la puerta está abierta, la del conductor, y yo le pico cerrar, no se cierra. Solamente se cierra si la llave está afuera y la puerta está cerrada. Qué interesante. Son medidas de seguridad del vehículo. Seguridad. Pero en aquel entonces no había ninguna. Si la llave estaba pegada y el seguro estaba puesto, se cerraba, y me pasó varias veces. Ahora, la siguiente, escoja cuidadosamente sus palabras. Oye, qué importante es esto. Y hay que pensarlo doble. Sí, porque claro. hay muchas maneras de decirlo. Sí. Pero mira, te voy a dar un ejemplo muy doloroso. Uno de nuestros estudiantes se ahogó. Se ahogó, literalmente se ahogó. Murió. Y la escuela pues tenía que darle la noticia a los papás. Qué difícil. Entonces el director, con mucha sabiduría, le habló a los papás primero. Le dijeron, oiga, su hijo lo tenemos perdido. Estábamos en un lago y no lo encontramos. Entonces el papá dijo, no, ese muchacho ya se ahogó. El papá lo dijo. No, dijo, estamos esperando noticias. Entonces pasó una hora y la volvió a llamar. Todavía no recibimos noticias. A la siguiente hora, digo, sí, efectivamente, usted tiene razón, el muchacho se ahogó. Pero el papá lo tomó con mucha tranquilidad. Digo, no le dieron la noticia de golpe y porrazo, como decimos. Te desmayas, hermano, cuando das noticias de esa índole. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo decimos las cosas. Ser cautelosos. Y especialmente noticias de esa índole. Estamos escuchando Ideas Simples para Reducir la Tensión, tercera parte. Búscanos en Facebook como Programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, este es el programa 1318. Quienes deseen escucharlo una vez más, compartirlo, lo pueden encontrar con ese número y el título Ideas Simples para Reducir la Tensión, tercera parte, en nuestro canal de YouTube, el canal del programa Visión 2020. Oiga, ¿qué ideas tan simples? Sin embargo, no está nada fácil de pronto el tener, ayuda. Por ejemplo, esas palabras tan meticulosamente cuidadas. Sí, cómo no. Pero hay otra receta muy sencilla y muy divertida además. Y él dice, simple y sencillamente, diviértase. Como un niño, como si fueras tú un niño de otra vez. Fíjate, qué importante. Acabo de tener una semana muy interesante que hacía mucho que nunca teníamos. El internet no funcionaba. No entraban las llamadas, no podía escribir correos. O sea, fue una semana de ensueño, ¿eh? No había llamadas telefónicas, no podía meterme al internet. O sea, mi esposa y yo nos dedicamos a platicar, a leer el uno al otro y a descansar. Y fue por primera vez que no teníamos un descanso en mucho tiempo, y gracias a Dios. Y nos divertimos, pero a la gran cosa. Claro. Y fue de mucha ayuda. Y creo que es válido. Oiga, todo menos el internet. Pero qué bueno, eso al final fue muy bueno. Como aquella chica que de pronto escribe en una de sus redes sociales, me quedé sin internet, 2 días sin internet, 48 horas con todos sus minutos. Dice, fue muy difícil, pero sobreviví.
Lo que es más, dice, finalmente no fue tan desagradable. Conocí personas maravillosas. Dicen que viven en esta casa y que son mi familia. Qué bárbaro. No, y es cierto, el Internet nos ha dividido, ¿eh? Sí. Pero ver esto que no podíamos, estamos, entre comillas, desconectados del exterior. Claro. Pero en el interior nos divertimos con nuestra hija, con nuestros nietos, con mi esposa. No, hombre, fue una cosa muy preciosa. ¿Sabe qué pasa? Acá nos dice el tema. Diviértete, o sea, Sí, no te tenses. Pero a veces nos metemos tanto en la dinámica, se nos hace tan normal lo que vivimos y dejamos de divertirnos y dejamos de disfrutarlo. Yo hace algunos años, por necesidades de trabajo, comencé a viajar mucho. Ya cuando vi que mi realidad era hacer 2 o 3 vuelos por semana, entonces comencé a preferir el pasillo para salir más rápido. Seguro. Comencé a decidir, por ejemplo, procuro no documentar maleta para salirme rápido. Y entonces comencé a tomar decisiones en función de la comodidad. Y le digo esto porque llegó un momento en que yo ya veía la ventanilla como algo indeseable. Pues sí. ¿Sí? Entonces le perdí el cariño, perdí la capacidad de asombro. No quería la ventana. Y un buen día, era un día de abril, y venía en una de las revistas del avión un tema sobre divertirse, y decía que cuando perdemos la capacidad de asombro, por ejemplo, ya no queremos la ventanilla del avión. Y yo dije, yo así estoy. Exactamente es mi caso. Y desde ese momento tomé la decisión de cambiar esa manera y no perder la capacidad de asombro. Voltear, ya no sea solamente en un avión, por ejemplo, podemos estar frente a un lugar donde fabrican helado. Ver cómo sale el helado y se va metiendo en el cono. Un niño de 4 o de 5 años está encantado y nosotros ya no tenemos esa capacidad de disfrutarlo y de divertirnos con ello. Estamos en una ciudad donde las puestas del sol son increíbles. Sí. Nos salíamos a la ventana más para ver la puesta del sol. Claro. Pero hay que disfrutar lo que haya. Exacto. Y en ese sentido, el autor hizo muy bien en considerar este punto. Hay otro, y él dice, nútrase, pero nútrase espiritualmente. Esa fue una de las ganancias que tuvimos esa semana, fíjate. Pudimos leer la palabra, pudimos discutirla, comentarla, interpretarla entre mi esposa y yo. Fue un tiempo que fue oro, ¿eh? Sí, claro. Nos edificamos, nos nutrimos. Hablamos de algunas teologías que son de moda en nuestros días. Ya. Muy divertido, de veras fue de mucha. Pero aquí el tener esa comunión continua y constante con el Señor. O sea, el que te diviertas no quiere decir que no tengas tu tiempo que aquietas con el Señor. ¿no? Sí, claro. No quiere decir que no lo tengas, al contrario. Y tuvimos esos momentos muy, muy buenos. Pero eso nada más no cuando tengas vacaciones. Esto es para todos los días. Ese es el punto. Todos los días. Ahora, fíjese, acá hablando acerca de nutrirse espiritualmente, a veces podemos estar pasando situaciones complicadas, simplemente preguntarnos, ¿qué es lo que Dios está tratando ahorita conmigo, con mi corazón? Dios, ¿qué quieres que aprenda con esto? Podemos estar enfrentando la situación más incómoda, la que sea, y alguna que de veras, digamos, esto es algo indeseable, no hubiera querido, pero aquí estoy. Bueno. ¿Y qué es lo que Dios quiere enseñarme? ¿Sabes qué le enseño yo a mis discípulos? Le digo, hay 2 maneras de tomar una crisis. O decirle a Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué si soy tu hijo, soy tu siervo? Uh-huh. O la otra, ¿para qué? ¿Qué me quieres enseñar a través de esta experiencia, a través de este valle de sombra de muerte? Cuando tú usas el por qué, dudas de Dios, no creces en la fe, te estancas. Pero cuando te vas del otro lado, creces en la fe, conoces a Dios en una nueva dimensión. Claro. Porque te das cuenta que Dios te ayuda a pasar por ese valle de sombra de muerte. Y recordemos que uno se convertirá en mirar. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.